Vamos a leer del verso 37, por favor. Aunque lo vimos un poco, vamos a seguir hablando de esto. Llevó un par de semanas. Si lo hallaron, si aparece en las pantallas, no sé si está el joven. También ahora estamos tratando de arreglar la iglesia, de hermosearla un poco para el Señor y para ustedes. Porque es para el Señor y para ustedes. ¿Estamos listos? Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Yo amo a Jesús en realidad, amo a Jesús de una manera muy sencilla y una razón muy clara, porque Él siempre fue muy claro con los que quieren escuchar. Yo voy a retomar un poco lo que dije hace como 2 semanas atrás, cuando hablaba de aquellas personas que se niegan a negarse a sí mismos y se niegan en cosas básicas y pueden tener las excusas que quieran, pero la base es que se niegan. No niegan su persona, no niegan su naturaleza, siguen haciendo lo que su naturaleza les dicta. Y ya lo hemos dicho, nuestra naturaleza es mala, nuestro corazón es malo, nuestro corazón es perverso. Así que por favor no piense que su corazón, eso es una cosa que tenemos que tenerla tremendamente clara. Entonces, Jesús aquí, ¿de qué está hablando? Está hablando y de alguna manera está hablando del trato entre personas. De eso es lo que está haciendo aquí. Entonces, ahora, sin lugar a duda, en este trato entre personas no podemos dejar afuera a Dios. ¿Por qué razón? Porque Él mismo lo dice en una de las partes, aquí hace presente, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Entonces, el Señor Jesús fue bien claro con respecto a esto. Ahora, todos nosotros, vuelvo a reiterar, vamos a tener que recibir de alguna manera a veces acciones de parte de Dios en nuestra contra, pero más que ninguna otra cosa, más allá, a veces por el trato que podemos tener entre personas o por lo que estamos diciendo aquí. Dice, ese es Jesús el que dice que tú cuando mides a otra persona no hay problema, dice, pero el problema es que te van a medir a ti y encima te le va a aumentar a ti un poquito. Entonces, ¿qué es lo tremendo de todo esto que hemos estado aprendiendo? Que el Señor muchas veces tiene que volver a enseñar principios que se suponen recibidos y aprendidos. Porque de eso se trata esto. Aquí Él ha estado hablando claramente y hay una traducción que está mala en el verso 37 que dice no juzguéis y no seréis juzgados. Aquí está hablando claramente a lo mejor de la capacidad que tú puedes tener para estar mirando a tu prójimo y estar buscando en tu prójimo cosas que tú no tienes por qué buscar en tu prójimo. Porque lo que hace presente el Señor cuando habla acerca de estas cosas, ¿qué es lo que dice Él? Dice que el único juez que hay en esta tierra o en este planeta o el único juez que existe en este universo para con nosotros es Dios. Y ese juez le ha dado a Jesús, ¿no es cierto?, la capacidad de juzgar. Si yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Dios está juzgando hoy día? Yo no sé si tú te lo preguntas, yo me lo he preguntado y en oración lo he preguntado, porque muchas veces cuando uno ve las noticias o ve
cosas que ocurren en el mundo y tú te sorprendes de lo que ocurre en el mundo. Y uno le pregunta a Dios, Señor, ¿cómo es posible que aguantes tanto? ¿Y sabe cuál es la respuesta o no? Porque estamos en la época de la gracia. Esa es la respuesta. Porque hoy día Dios no está juzgando. Viene para juzgar. Seguramente hoy día Él está sacándole filo al hacha, como decía Juan el Bautista. Pero hoy Él no está juzgando. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que tener claro esto en realidad. ¿Por qué razón? Los invito a ir al libro de Romanos, por favor, al capítulo 14. El apóstol Pablo va a hacer referencia aquí a algunas cosas que son interesantes. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecie al que no come. El que no come no juzgue al que come, pero Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Más para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y se volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni en nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo aquí es muy tremendamente claro con respecto a la pregunta que le hace a las personas que puedan estar juzgando a otro. ¿Saben? Algo muy interesante está, lo voy a citar, luego lo vamos a ver en 2 de Corintios 11. Dice, juzguémonos a nosotros mismos y luego juzguémonos a los demás. Cuando está hablando de juzgarse a uno mismo, es de alguna manera cuando uno es consecuente con lo que uno es. ¿Saben? Esto es tan sencillo. Es como cuando uno pudiera, y quiero dejarlo de esta manera claro, es como que a mí me gusta mucho el apóstol Pablo cuando él habla de su currículum, y me encanta cuando él también le habla a los a los corintios de su currículum, y luego, o del currículum que ellos pensaban que tenían, y luego él le habla del verdadero currículum que ellos tenían. Entonces,
Esto es como cuando yo me acercara a alguien por la desgracia lamentable de veces que uno conoce la vida de muchos de ustedes. Y si uno pudiera decirle a alguien que está juzgando a otro, y yo pudiera decirle, ¿te acuerdas tú de esto, no? ¿Te acuerdas cuando tú hiciste esto, esto y esto? A veces nosotros sabemos que es bueno tener la memoria esas cosas, porque a veces nos olvidamos de lo que nosotros hemos hecho y que no es nada bueno tampoco en comparación a lo que otros puedan estar haciendo o vayan a hacer en el futuro. Entonces uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a ninguno de nosotros se nos ha dado la habilidad, se nos ha dado la razón del por qué yo puedo juzgar a otro. Vuelvo a reiterar, si uno lo piensa, lo que yo les decía recién con respecto al mundo, yo no sé si tú ves documentales que muestran de lugares y tú dices, ¿cómo es posible? Y yo le digo a Dios, ¿cómo aguantas esto? Pero vuelvo a reiterar, cuando uno va al Antiguo Testamento y uno piensa en cómo Dios aguantó, porque Dios aguantó. Lo que estamos leyendo el libro de Ezequiel y estudiando el libro de Ezequiel, lo que el pueblo estaba haciendo era horroroso y Dios aguantó. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que llegó el juicio. Hasta que llegó el día de dar cuenta. Entonces hoy día Dios también está haciendo lo mismo con respecto no solo al mundo, sino también a los creyentes. Por eso Pablo aquí hace referencia a eso. Ahora, muchas personas pueden estar pensando hoy día que pueden estar haciendo cosas y no le está sucediendo nada. Y por eso puede pensar que Dios está de su lado. No, Dios no está de tu lado. Simplemente está teniéndote paciencia, porque dice la Escritura, eso dice el apóstol Pedro, que Él viene y no ha venido. ¿Por qué no ha venido? Para que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la única razón. Dios hoy día está teniendo misericordia. Esa es la palabra precisa que hay y es la palabra que a nosotros se nos ha enseñado que tenemos que tener. No quiero sacrificio, dice quiero misericordia. Ahora, algo interesante, vuelvo a reiterar, nosotros debemos querer, porque de esto es lo que se trata también esto. Todos nosotros queremos. Y lo que dice la Escritura, yo debo querer para mí, ¿no es cierto?, lo mismo que sea para los otros. O más bien como lo hemos hecho en positivo, no en negativo como lo hace el mundo, porque el mundo dice no hagas, Dios dice hace. Dios te dice ten misericordia, porque tú tienes misericordia de mí. Ahora, algo interesante, con todas estas mismas cosas que estoy hablando, el capítulo 12 de Romanos, por favor. El apóstol Pablo nuevamente va a tener que aquí hacer mención de algo. Dice así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Eso es lo básico. Primero, yo. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy yo? Segundo, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía se conforma a la medida de la fe, si el de servir en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo lo uno a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos
con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, así dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El apóstol aquí dice algo que es bien sencillo, son dos cosas. Primero, no paguéis a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando dice si es posible, ¿sabe de qué es lo que está hablando, no? Está llegando al final de tu ser, a lo que hemos dicho, al negarte a ti mismo. Que esto no es tan sencillo. Yo no sé qué tipo de personas son ustedes en algunas áreas. Yo sé qué tipo de persona soy yo. Por ejemplo, en mi trabajo, nos faltaban los dramas, los problemas. Yo trabajaba con puras mujeres casi. Las mujeres son cosas serias. Pero por cualquier discusión que hubiera, tuviera yo la culpa o no tuviera yo la culpa, yo no podía trabajar. Para mí no era tan sencillo, filo, chao. No era así. Yo tenía que ir y hablar. Y si tenía que pedir perdón, lo pedía. Y si a lo mejor lo que fuera. Pero yo iba. Porque es mi naturaleza. Ahora eso no significa que uno de repente no tiene sus salidas de libreto, ¿ya? Pero eso es mi naturaleza. Y cuando Dios nos está diciendo estas cosas, cuando dice, primero, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Está hablando que tiene que ir al final, digamos, que una cosa que ya es imposible, pero no porque tú no has hecho lo imposible. En el texto griego, de eso es lo que habla. No es que dice, porque uno, lamentablemente, muchas veces las traducciones, si es posible, no es posible, chao. No. Que tú hagas lo imposible por restaurar esa comunión. Y lo otro, cuando dice no paguéis a nadie mal por mal, ¿sabe de lo que está hablando? De pagar. Está hablando de tabular, de contabilizar, está hablando de esas cosas como de economía, pero lo que está hablando en la práctica es ¿quién te ha dado a ti o a mí la capacidad de darle a alguien o responderle a alguien o hacerle un daño a alguien aunque te haga daño? ¿Saben? Esto no es algo menor. No es menor, esto es algo, realmente algo grave. ¿Sabe por qué es grave? Porque si uno empieza a ver todo lo que estamos, o lo que Dios ha puesto en mi corazón y lo que leíamos en Romanos 14, somos una familia. Somos una familia. En la familia, yo me sorprendo siempre de la familia. Yo no tengo hermanos. Tuve primos, unos más cercanos, otros más lejanos. Y yo nunca he entendido a una Margarita así. Yo le digo, yo no entiendo que los hermanos a veces sean tan lejanos. Po. Habiendo vivido juntos, crecido. No entiendo eso. Ahora, en cuanto a las cosas del Señor, claramente el Señor nos dice que todos nosotros somos parte de una misma familia. Entonces, como parte de una misma familia tenemos que tener esta actitud. Algo muy sencillo. Por ejemplo, no paguéis a nadie mal por mal. Vamos a decir algunas cosas sencillas. Hay gente que no dice nunca nada, pero piensa. ¿Sabe lo que dice Zacarías, no? Que alguna vez lo hemos leído. No pienses mal en contra de tú. No importa que tú no le hayas dicho nunca nada a nadie, pero lo has pensado. A lo mejor algo tan sencillo como esto se lo merece.
no, ya le va a caer la teja. Ya le va a pasar. Esos pensamientos que hay en nuestro corazón y en nuestra mente no son pensamientos que debían estar en nosotros. Es como decir, voy a graficarlo de esta manera. Si le va a suceder esto, esto, esto y esto. Si sabes tanto de lo que le va a suceder, ¿por qué miércoles no vas y se lo dices en amor? Claro, si sabemos tanto, ¿saben tanto de esto? Yo lo tenía para el miércoles. Porque Dios me ha hablado mucho por el libro de Jeremías. Cuando dice que los falsos profetas le decían a la gente, le curaban la herida con liviandad. Y le decían, paz, paz, no hay drama. Y yo no tengo ahí texto, no tengo el libro, el cuaderno aquí. No le mientan más a su gente. No le mientes a tu compañero de trabajo, no le mientas a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. Dile que si no tiene a Cristo se va a ir al infierno. ¿O eso es mentira? Esa es la verdad. Si tienes a Cristo vas al cielo. Si no tienes a Cristo vas al infierno. Entonces, lo mismo con esto. No paguéis a nadie mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si tú sabes, y esto vamos a volver a lo básico, voy a decir cosas que a lo mejor a algunos no les va a gustar. Ustedes supieran las personas que vienen a mí de repente a decirme cosas para que yo hiciera cosas. A mí de una vez me dijo algo textual. No le escuches a él, no le escuches a ella, así textual, nombre y apellido. Algo muy sencillo. Cuando alguien venga a ti a decirte algo de alguien, lo primero que tú tienes que preguntarle, ¿estás dispuesta a decirlo? Lo primero. Sea lo que sea, ¿estás dispuesta a testificar? ¿Sabes lo que va a decir la mayoría de la gente? No. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Puede que sea verdad lo que esa persona está diciendo. Pero esa persona no está actuando en amor. Ese es un chisme. Yo siempre les he dicho, y por favor, sáquense de la cabeza por algo del tiempo presente, porque si usted busca mis estudios viejos, yo siempre he dicho lo mismo. No escuches a nadie que te venga a decir algo. ¿Por qué? Porque lo que te va a decir esa persona, tú no tienes la certeza si es verdad, a menos que tú le preguntes. Y si esa persona dice que es verdad, lo que debiera haber hecho esa persona que es ir a hacer, si sabe el futuro, ¿no? Se supone que porque algo ya le va a pasar lo que tiene que... Pero si sabes ese futuro para esa persona, ¿cuál debiera ser mi actitud? ¿Qué dice Gálatas capítulo 6? Si alguno sorprende o sabe lo que sea, que alguien está en una situación de la que sea, ¿qué es lo que debe hacer? Eso es lo que tiene que hacer. Lo primero, lo básico. Y vuelvo a reiterar, por favor, consideremos lo que estamos diciendo. ¿Por qué razón? Porque reitero, somos familia. La palabra cuando dice no juzguéis, es no condenéis, digamos. Yo no quisiera que nadie saliera condenado en el sentido práctico de la condena final, que es lo que es apartar, que se aparte de Dios o no aparten de Dios. Ahora, reitero, lo dije al principio, para mí me sorprende Dios en el sentido de la paciencia, pero no debiera sorprenderme eso. ¿Por qué? Porque he leído y me conozco el Antiguo Testamento casi de memoria en muchos aspectos de lo que pasó con Israel. Son 400 años en el libro de los jueces, haciendo lo que ellos querían, 430 años. Cada cierto tiempo le levantaba un juez. Luego le dicen a Samuel, queremos un rey, queremos ser como el mundo. Pero aún a pesar de eso, Dios los desechó. Siguió extendiendo su misericordia. Claro, llegó un momento como buen padre los castigó. Y esa es la prohibida, pues reitero. Si tú ves a la Escritura, acuérdense, esto es tan sencillo. Jesús
está plantando la semilla, ¿no es cierto? Despertaron en la mañana todos. ¿Y qué es lo que vieron? Un campo lleno. ¿Pero qué es lo que había? Trigo y cizaña. Y ellos dijeron, seguramente Pedro debe haber dicho, Señor, ¿la cortamos? Así con un ojo así que me dijo, ¿la cortamos, Señor? ¿Qué le dijo el Señor? No. Los ángeles. Va a llegar el día en que Dios va a separar el trigo de la cizaña. Va a llegar el día en donde Dios va a castigar a los injustos y los pecadores, como dice el libro de Pedro. Pero hoy día no es ese día. Y nosotros no hemos sido llamados, sobre todo, por favor, dice la Biblia que cuando hacemos eso, ¿en qué nos convertimos? En jueces. Y hay un solo juez. Pero reitero, yo no quiero aminorar, ni nadie me entienda que estoy aminorando las cosas. Si usted sabe que alguien está haciendo algo que no corresponde a su deber, ir y hablar. Agarrarlo del cuello, del pelo, no sé, agarrar la patada en el trasero, como quiera usted. Perdone la expresión. Si realmente nos amamos. Porque de eso se trata esto. Se trata de amor. Pero como decía el mismo libro en el capítulo 4, amor sin fingimiento. El amor se puede fingir. Yo no quiero tener un amor fingido. Ahora, el texto más abajo, no lo vamos a volver a ver seguramente, pero más abajo habla de un ciego guiando a otro ciego y después dice que el siervo no es mayor que su señor. Yo no puedo pasar a Cristo, pero yo sí puedo llegar a ser similar a Cristo. No voy a ver los textos hoy día, pero eso es el llamado. El llamado, si yo me voy a compararme con Cristo. Y eso no es algo que usted me puede, qué loco. No. El libro de los Romanos, el capítulo 12, el capítulo 8, verso 38, dice que Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Pedro dice que la plenitud de la medida es Cristo. Entonces, si andamos en estas otras cosas, sin lugar a duda no podemos ser como Cristo. Ahí me gusta Efesios cuando habla claramente acerca de imitar. Lo han mirado, ¿no? ¿Se pues imitadores de quién? ¿Se acuerda alguno de lo que dice, no? De Dios. ¿Perdón? ¿Voy a crear mundos? No. Y ahí dice, andad en amor. Porque de esto reitero, y yo reitero, es tan sencillo ponernos, aquí se lo dice a ellos. Vio la palabra que le dice más abajo, ¿no? Cuando le dice a aquel que quiere sacarle la paja. Oye, es una paja. Es una mota. Y este quiere sacarle la mota. ¿Y eso qué le dice? Primero le dice, actor, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Reitero, por favor, cuando Dios me habla esto, me habla a mí también. Es tan fácil, yo vuelvo a reiterar, murmurar, es tan fácil hablar de las personas. Cuando alguien hable de alguien delante de ti, tiene que... ¿Y dónde está? A ver, no está. Entonces, ¿por qué vas a hablar de alguien que no está? Yo le decía, hay un psicólogo llamado Salvador Inserte, que él decía que las personas que hablaban de los otros, que habían dos tipos de personas, una que hablaban de cosas de Dios, de cosas así, buscar al Señor, y otros que hablaban de los demás. Y que los que hablaban de los demás, lo que había que hacer con ellos era separarlos, como se separaba antiguamente a los enfermos de algunas enfermedades infecciosas, se los llevaban a Peña Blanca, ¿de acuerdo? Los apartaban. La Escritura, y claramente lo dice cuando habla de aquellos que causan división. Amonéstalo una y otra vez. Una y otra vez. Y luego deséchalos, dice. Porque reitero, la falta de amor, la división, la murmuración, no son cosas que ayudan a una iglesia, que ayudan a un remanente. Nosotros sobre todo somos familias chicas, ¿no? Entonces no nos podemos convertir, como dice Pueblo Chico. No nos podemos convertir en eso.
De verdad queremos amarnos, servir, esperar con ansia el día que Dios traiga las cosas que Él ha prometido hacer. Que nos bautice con su Espíritu Santo. Recuerden que la propia Escritura dice, donde hay unidad, ¿qué es lo que trae Dios? Vida eterna. Quiere ser como la barba de Aarón. ¿Vieron cómo llovió, no? La madre estaba ahí, Señor, para la lluvia. Sonaba así. El Espíritu Santo así debe venir sobre nosotros. Y eso debe ser nuestra única preocupación. Y si él se cayó de al lado, se cayó, ¿y se cayó para quién? Para Dios. Y si no se quiere parar, problema de él, de ella. Va a llegar el momento que lamentablemente Dios tendrá que ver. Pero de eso es lo que yo quiero hacer mención en el día de hoy, más que ninguna otra cosa. Reitero, por favor lean en Proverbios 25, para que usted se dé cuenta que esto no es algo nuevo, sino que viene de mucho tiempo atrás. Versos 21 y 22. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas de fuego sobre su cabeza, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Fíjese que aquí hay algo, es muy interesante esto con respecto a lo que sigue en el libro. ¿Por qué? Porque lo que sigue en el libro es algo tan sencillo que vuelvo a reiterar donde lo que Dios está tratando, ¿saben con qué? Lo que es con nuestros corazones. Vuelvo a reiterar, ¿cuántos de repente no piensan? Se lo merece, no. Así es. Se lo buscó. No, ya cuando te caiga. Eso, al menos, Dios tenga misericordia. ¿Sabe usted que Dios es tan tremendo que en el libro de los Proverbios dice que Él viene a castigar, como leíamos ahí, cuando dice, no venguéis vosotros, dejad lugar a mi ira? Y si Él en esas cosas de Dios, se le ocurre castigar, vamos a poner así, a un fulano que se ha ido en contra tuya, o a una mujer que se ha ido en contra tuya en el trabajo, a Él se le ocurre, ya voy a ponerle disciplina a este hombre que te quede con mi hija. Pero eso a ti trae un poquito de gozo. Así como que tú sonreís, ¿viste? Te lo dije. Dios levanta su mano, porque no lo hace por ti. Porque yo no debiera querer eso para esa persona. Porque si yo quiero eso para esa persona, ¿dónde está lo que nos ha estado diciendo el Señor? Amad al que te aborrece, al que te ultraja. ¿Dónde está eso? Es bonito, ¿no es cierto? Suena lindo. Pero ¿y en la práctica? Entonces, de eso es lo que se trata, de la práctica. Yo reitero, la murmuración, y reitero, y esto no es algo menor, a las que les gusta, son lengua larga, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado, que le van a cortar la lengua. No, pero tengan cuidado. Y amémonos como corresponde amarnos. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, porque somos familia. Aquí la segunda parte de esto, cuando dice, y tomando el texto que acabo de mencionar, si usted lo leyó ahí, no es menor, cuando dice, dad, ¿no es cierto?, al que te hace daño, y dice, Jehová te lo pagará. Mucha gente, yo a veces lo he dicho, mucha gente piensa que Dios un poco, no, todo es para allá. No, todo es para allá. Hay cosas para este planeta. Yo voy a reiterar lo mismo que he dicho siempre, yo puedo dar testimonio y fe de esto. Nunca he trabajado más allá de mi sueldo mínimo. Aún hoy, si recibo algo, creo que es el sueldo mínimo. Creo que es menos en realidad. Pero he visto a Dios moverse en nuestra vida. Yo les decía en mi trabajo, pensaban que yo trabajaba ¿se acuerdan lo que les decía, no? De hobby. ¿Por qué? Yo tenía auto, tenía moto, decían, es hobby. No era hobby, po. Había que pagar la universidad de Claudio. Pero yo he visto la mano de Dios. Entonces, yo voy a decir esto y quiero concluir hoy día con esto en realidad para que, por favor, no se olvide de esto. Dice, dad y se os dará, dice,
y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Sabe de qué es lo que está hablando aquí? Está hablando, lo que decía yo, ¿han tomado alguna vez un mate? La luna le gusta. Ahora los que toman mate lo apretan, pues no el mate. Es como, de eso está hablando Dios. Pero ¿cuándo? Cuando tú realmente seas generoso en el sentido de lo que dice la Escritura. Generoso aún con el pobre, porque la Biblia dice que el que le da al pobre, ¿ha leído lo que dice después, no? A Dios le presta. El que le da al pobre a Dios, le presta. Uno se sorprende en la calle. El otro día había un vagabundo ahí en el Santa Isabel que está cerrado, y ya pasó y estaba discutiendo con su marido porque ella quería devolverse y se devolvió, y le pasó una luca. Cada uno la va a gastar. Problema de él, pues. No es tu problema ese. El problema a veces no está en eso, está en nosotros, porque somos nosotros los que de alguna manera, lamentablemente, no hacemos lo que Dios nos dice. Entonces, la razón, y aquí vuelvo a reiterar, por eso todo lo anterior, no condenemos, perdonemos y sobre todo seamos generosos con los pobres y con su obra. Por favor, en Proverbios 19:7. Perdón. Lean los proverbios son increíbles. A Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién? Si de eso se trata esto. Se trata de Dios. ¿A quién servimos? Si esto no se trata de otra cosa. Por favor, Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y le es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Entonces, la Escritura es tremendamente clara. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, por favor. Verso 1 al 10. Tomando un poco el mismo contexto de lo anterior. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es lo que le decía yo en 2 Corintios 11, cuando dice, primero, júzgate a ti mismo. O como dice en otro texto, examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo, y a ver si estás en la fe, a ver si eres tan potente como dices ser. Si te pusieran en un reality, ¿serías capaz de estar en un reality? Donde todo el día te están filmando y te están viendo lo que haces y a lo mejor un reality que te pudieran aún ver lo que piensas. ¿Cómo saldríamos parados de ahí? ¿Seríamos de los primeros eliminados? Entonces, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. A veces quisiera ser pentecostal. He estado solo, sin la Margarita. No he recibido ninguna invitación a almorzar. Lo voy a decir. Ninguna. ¿Usted cree que alguien se preocupó? ¿Alguien me llamó? Nadie. Se lo digo en serio. Dice aquí, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. ¿Quién? Se pueden reír. Es verdad.
No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es todo lo que estamos mirando. Yo lo he dicho siempre. Mi pastor Chuck enseñó y fue juzgado y fue muchas veces llamado la atención por otros pastores, aún mi propio pastor Raúl. Cuando él trajo al ministerio, los que han leído el libro que se llama, ya no me acuerdo, pero un libro que no es menor dentro de la capilla, que lo hizo un varón, un pastor. Primero, ese pastor se separó de su mujer. Segundo, su hijo se suicidó producto de las mismas cosas. Y el pastor Chuck, y no solo a él, con muchos, dice: yo voy a equivocarme, prefiero del lado de la gracia que del otro lado. De eso es lo que se trata esto. Por eso reitero, del amor sin fingimiento, de en realidad, lo que dije el otro día, alguien se acercó hoy día y me lo dijo. Lo que yo decía hace miércoles anterior, que yo me bajo de aquí y alguien me dice algo que me partió, me hizo pedazo en realidad. Me pidieron las disculpas hoy día. Y yo perdono, ya perdoné en el mismo momento. Pero a uno le pasan esas cosas, ¿no? Entonces uno tiene que tener cuidado. Porque no, a pesar de que a veces podamos parecer fuertes, somos frágiles. Somos frágiles. Es difícil a veces escuchar cosas. A veces la gente viene y te dice cosas, te dice cosas. Yo a mí me ha sucedido con ganas de, ahora, bueno, hace mucho tiempo que no me sucede, pero con ganas de decirle tantas cosas. No, ya ir, Señor, calmándote. Porque de verdad Dios nos invita a eso. Nos invita a sembrar bien. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, puesto todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Me encanta este texto a mí. Cuando me llamó al ministerio, me dio esta palabra: no nos cansemos. ¿De qué? No sé si Wesley decía: haz todo el bien que pueda, a cuantos pueda y cuantas veces puedas. Si de eso se trata esto. Por eso hay que arrepentirse, hay que pedir perdón, hay que pedir ayuda. No al psicólogo, a Dios, para que nos ayude a cambiar nuestra actitud, a que nos baje el moño, o lo que sea que tenga que bajarnos de repente el Señor. Porque a veces de verdad estamos tan ensimismados, nos creemos tantas cosas, y en la práctica, si Dios nos mandara como Él nos ve, no sé lo que nos diría en realidad. Bueno, yo sé lo que nos diría, porque cada uno sabe lo que hace. Entonces, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente ¿a quién? A lo de la familia de la fe. Con respecto a esto mismo y a lo que dije recién, quiero decir algo muy sencillo, por favor. Lo único que el apóstol Pablo, cuando enseña con respecto al dar, que nos dice allí, dice que lo único que él busca es que la gente dé de corazón. Nadie puede ser obligado a dar. Pero yo quiero decirte algo, y quiero ser muy claro con esto y muy preciso. Dios es el que se compromete. Así como leíamos, si tú le das al pobre, ¿quién te va a devolver? Dios. Lo mismo con lo demás. Es lo mismo. El que retiene lo que no debe retener. Es como dice el libro de Ageo. Hay gente que recibe su sueldo, ¿y en qué lo recibe? En saco roto. ¿Qué pasó? Yo lo he dicho siempre, cuando tú uses tu dinero y que no es tuyo, tú no lo vas a aprovechar, Dios te lo va a sacar de alguna manera. Y tú vas a decir: ¿qué pasó? No es tuyo, es mío, dice el Señor. Y por favor, es Él. Ahora, algo muy sencillo para aquellos que, recién Abraham me decía algo temprano, todas las cosas que hay en internet. Cuando uno aprende cosas, cuando uno aprende, sobre todo a lo mejor de los diezmos, la gente dice: no, que
El libro de los Hebreos, que es el Nuevo Testamento, habla de los diezmos. Jesús le habló a los fariseos de los diezmos. Malaquías habla de los diezmos. Pero algo interesante, la ley habla de los diezmos, pero antes de la ley, ¿quién diezmaba? Jacob, Génesis 28. ¿Quién diezmaba? Abraham. ¿Quién le dijo a él eso? Pero vuelvo a reiterar, esto no es una obligación. Tiene que ser de corazón, porque si no, no sirve. Pero reitero, por favor, el que se compromete con esto es Dios. Al menos a la gente que leyó por medio del libro de Malaquías, ¿qué es lo que dijo que iba a hacer él? Abrir las ventanas de los cielos. Es lo que yo decía al principio. ¿En quién creemos? La Biblia dice que Él es poderoso. Por favor, no se olvide una cosa muy sencilla. Nuestro Dios hizo el cielo, la tierra, el mar. ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Él? No. Entonces, cuando Él se compromete. Y reitero, lo único que Dios te pide es un poco lo que estamos diciendo aquí, lo que ellos aprendieron. ¿Cómo aprendieron esto ellos? Lo aprendieron de sus padres. En el Nuevo Testamento, o Antiguo Testamento, hay algo muy sencillo también y me gusta, lo voy a decir, usted búsquelo y léelo. En Primera de Crónicas 29:9 dice que están reconstruyendo, David quería construirle la casa al Señor. Dice que la gente contribuyó, pero contribuyó, dice, generosamente y con un corazón alegre. ¿Por qué? Ellos pues lo vieron todo lo que se hacía y decían, wow. Entonces, Dios lo único que pide es eso, y reitero, y lo dice el apóstol Pablo en Corintios 9, cuando habla claramente, 2 Corintios 9:7, que ninguno dé por necesidad, digamos, sino que cada uno dé con un corazón alegre. Pero reitero, estas son las cosas que Dios quiere que tratemos en nuestros corazones, sobre todo, ¿por qué? Porque nuestros corazones a veces, sin darnos cuenta nosotros, o a lo mejor nosotros mismos, sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta, tapamos ciertas cosas y nos engañamos. Como dice que Dios no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso, por favor, reitero, no murmurar, no condenar, no juzgar, perdonar. Esas son las cosas que Dios quiere que hagamos nosotros. Y Dios tendrá que encargarse, reitero, de las demás cosas. Y por favor, si alguna vez viene alguien nuevamente a decirte algo de algo, lo primero que le tienes que preguntar, ¿te puedo citar? Claro, si alguien viene y me dice, no, la Candy dijo tal cosa, ¿te puedo citarte? ¿Te puedo citar? Porque yo iba a hablar con la Candy y le voy a preguntarle, Candy, ¿qué pasó? ¿Y quién te dijo? Ella tú me lo dijiste a mí, ¿no? Y ahí todo cambia. Todo cambia. Pero por favor, no deje que nada ni nadie le envenene su corazón, le envenene su alma. ¿Por qué? Cuando alguien te dice algo de alguien, ¿te has dado cuenta que hasta el día de hoy no te lo puedes sacar, no? Queda aquí y queda aquí. Entonces de eso se trata. Por eso yo les decía, a lo mejor reiterativo, pero por favor, no lo vamos a ver hoy, pero tenemos un modelo, tenemos una imagen al cual llegar. Y es Jesús. Que humanamente no lo puedo, pero en Cristo, el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso se trata esto, nada más. Padre, gracias por darnos este tiempo, por permitirnos a lo mejor traer a la memoria cosas que a lo mejor no nos gustan, no nos agradan. Y yo te ruego que nos ayudes, Señor. Y primero que todo, Señor, o que nada, nos perdones, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos cada vez que hablamos mal, cada vez que murmuramos, cada vez que pensamos mal, Señor. Lloramos para que tu Santo Espíritu siga moviéndose en medio de nosotros y sobre todo en nosotros, Señor. Que cada uno anhele realmente convertirse en hombres, como decía Isaías temprano, Señor. En hombres de verdad, Señor. En hombres fieles, Señor. En hombres que aman, mujeres también, Señor. Pero con ese amor que tienes tú, Señor.
O como dice el apóstol, ese amor de las entrañas, Señor. Oramos, Padre, para que tú nos des un amor genuino, verdadero, de unos por otros, para que tengamos la capacidad, como dices tú, soportarnos en amor, Señor. Ayúdanos, Señor. Te amamos, Señor, y te damos gracias por hacernos parte de esta familia, pero sobre todo te damos gracias por hacernos parte de tu reino, porque llegará el día, Señor, en que esto pase, Señor, ya sea que partamos de una u otra manera para que vayamos a casa y luego volvamos contigo, Señor, a vivir en ese reino milenial, Señor, al menos tan anhelado por mí, Señor. Yo te ruego, Dios, que nos ayudes y sobre todo reitero que nos perdones, Señor. Perdónanos de nuestros pecados, de nuestras maldades. Perdónanos de todo aquello que ya he mencionado, Señor. Y ten misericordia, Señor. Y ayúdanos a ser misericordiosos, Señor, porque queremos recibir misericordia, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a cantar una canción y vamos a celebrar la cena. Gracias.